Buenos días todavía a todos. Primero el agradecimiento por la invitación a mi amigo Guillermo Iraola y a todo el equipo de la Escuela Hotelera. El agradecimiento a Compet por permitirme contarles un poco de mi experiencia y lo que hemos ido avanzando en el tema de ecoturismo y formación. Y creo que hay grandes retos en los cuales podemos trabajar de manera conjunta. El otro día escuchaba un video donde Arnold Schwarzenegger decía que es imposible hacer las cosas solos, y él decía, pues he sido Terminator, pero incluso Terminator necesita apoyo, ¿no? Y ayuda. Y creo que esta posibilidad de formar redes es fundamental para generar un avance, y lo que yo trabajo de una persona a la que estimo mucho, ha sido gerente de la empresa de ecoturismo más grande en nuestro país, y él era indígena, él es indígena. Don Guido Mamani, él vive en San José de Chupiamonas, y tras un proyecto en el cual habíamos invertido cerca de $1,500,000 para generar una iniciativa de turismo de base comunitaria en medio del Parque Nacional Madidi, un poco tratando de molestarlo, le dijeron, después de este $1,500,000 que se ha invertido en el emprendimiento de turismo, ¿qué pasa si mañana el albergue se quema? Y él le dijo, no hay ningún problema. Yo ya sé el camino que hemos recorrido y he aprendido cómo podría ser uno nuevo. Y eso es algo que nadie le iba a quitar. Lo que nosotros construyamos en conocimiento, en aprendizaje y en capacitación, no nos los quita nadie. Entonces quiero empezar con esta pequeña reflexión de don Guido Mamani. Entonces, quería repasar algunos indicadores de Bolivia. ¿Dónde estamos parados? He trabajado en casi todos los países de Sudamérica, excepto en Paraguay y Uruguay, y sé que las realidades pueden ser un poco diferentes, pero hay cosas que nos pueden unir muchísimo. Entonces voy a mostrar un poco la realidad de Bolivia para que empecemos a entender dónde estamos parados y de dónde viene la mayor parte de la experiencia que hemos recogido en el campo. De acuerdo a las estadísticas que tenemos, y a veces son poco confiables, ¿no? Más o menos tenemos 882,000 llegadas de visitantes anuales a Bolivia. El ingreso por turismo receptivo del país son $692 millones. El ingreso promedio por turista es de $785.3. Es interesante cuando lo contrastas, y las estadísticas internacionales nos dicen que el turismo de naturaleza genera hasta más de $1,000 por turista en cada una de sus visitas. Entonces, probablemente los turistas de naturaleza que vienen a nuestro país nos levantan este número que contrapone a otros que vienen a hacer otras actividades. La industria de viajes y turismo aporta $1,012 millones. El porcentaje del aporte al Producto Interno Bruto es del 2,8%. En realidad, lo que decía el ministro Cox, pues tiene razón. Nuestro aporte como sector a la economía nacional es relativamente pequeño cuando se compara con minería, con hidrocarburos. Sin embargo, esto tiene la trampa de que no se invierte nada en turismo. Entonces, es imposible generar más si no inviertes más, ¿no? Es un tema de políticas nacionales y dónde están paradas. Y genera más o menos 116,000 trabajos, y un total de 2,4% de los trabajos que hay en el país son turismo. Probablemente si comparáramos el porcentaje de gente que trabaja en otros sectores como minería, hidrocarburos, etcétera, veríamos que el aporte a la economía es más grande, pero no sé si el porcentaje de trabajo que está en eso sea tan grande como para que justifique toda esa inversión si estamos hablando de políticas sociales, ¿no es cierto? Algo que, creo que me he pasado una. Aquí algo se ha desordenado, pero bueno. Algo que debería marcar el camino de cualquier sector es nuestro análisis de competitividad. ¿Y qué es competitividad? No es solamente algo que me gusta pensar, es que la competitividad no es una carrera de 100 metros planos, ¿no? Más bien es una carrera que es una maratón con obstáculos, pero también con postas que van cambiando, y en la cual en el largo plazo tú tienes que tener una estrategia que te permita continuar en la carrera y seguir adelante, y eso implica innovación, trabajo en equipo, cambios, adaptación, ¿no? Que son cosas que necesitamos todo el tiempo. El World Economic Forum
Estoy chipado aquí. Ah. Entonces, el World Economic Forum hace un relevamiento de cómo están nuestros indicadores de competitividad y me encanta utilizar esta herramienta porque nos permite hacernos una radiografía vista desde afuera, ¿no? Cuando tú vas al doctor y empiezas, me duele la rodilla y claro, empiezas a pensar, y he visto en YouTube que podría ser esto, entonces puedes tener la posibilidad de terminar con un cáncer cuando realmente lo que tienes es un resfrío o al revés. Es necesario que alguien te vea de afuera y esto es un buen instrumento. El índice de competitividad de la industria turística que plantea cada año el World Economic Forum nos permite vernos un poco desde afuera, tal vez de una manera más subjetiva, ¿no? Perdón, más objetiva, ¿no? Entonces, nos dice que más o menos la competitividad en general de Bolivia es bastante baja. La competitividad que he querido utilizar, hay varios índices que emplea el World Economic Forum y uno de ellos es la competitividad en el mercado laboral y de recursos humanos, donde estamos en el puesto 111 de 138 países evaluados. O sea, nuestra competitividad en el mercado laboral turístico es muy baja. La competitividad en la industria del turismo en general, ¿dónde está Bolivia? En general, en el mercado turístico estamos en el puesto 99 de 136 países, pero hay cosas que me parecen interesantes, que pueden ser nuestra ventaja competitiva. ¿Por qué invertir en ecoturismo y no en otras formas de turismo? Evidentemente no vamos a invertir en playa, ¿no? O en sol y playa, no es nuestra vocación. Tenemos otras alternativas, reconozcámoslas y aprovechémoslas. Es uno de los países más megadiversos del planeta. Tenemos, como decía el ministro Cox, tenemos una gran posibilidad en culturas vivas que podemos aprovechar. Esas son nuestras posibilidades. Compitamos con esos elementos. Entonces, en recursos naturales somos el 36º país. Evidentemente tenemos cosas que tendríamos que mejorar. Un solo parque nacional, el Parque Nacional Noel Mercado, está catalogado por la UNESCO como sitio de patrimonio natural. Y tenemos el Parque Nacional Madidi con la mayor biodiversidad del mundo, el área protegida con mayor biodiversidad de todo el planeta, que no es patrimonio de la humanidad. Algo le hemos fallado ahí, ¿no es cierto? El Noel Kempes es espectacular, he trabajado ahí durante casi 4 años, he trabajado también en el Madidi. Oye, ¿por qué no los dos, no es cierto? U otros más que tienen muchísimas posibilidades. Entonces, entrando al tema de la competitividad en el mercado laboral, que es un tema que hace a las necesidades de capacitación, vemos que hay factores que son fundamentales. Primero, la facilidad de encontrar personal con habilidades, estamos en el puesto 111, es decir, la necesidad de capacitar a gente es algo que está todo el tiempo en la mesa. Y que no importa el esfuerzo que estemos haciendo desde diferentes instancias académicas, es insuficiente todavía. Hay un mercado que puede acoger a mucha más gente. Hay otros temas que son importantes, el grado de la extensión del entrenamiento del personal, estamos en el puesto 128, es decir, el personal que encuentras es personal que normalmente no está completamente capacitado, ¿no? Que no tiene todas las habilidades para tratar con un mercado con requerimientos de calidad mucho más exigentes. Veremos qué es el turismo de naturaleza y simplemente un sobrevuelo de la parte internacional, ¿no? 7 a 10% del turismo mundial es turismo de naturaleza, 77.000 millones de dólares se mueven en el mundo por el turismo de naturaleza, es decir, cada vez más gente está interesada en conocer lugares como por ejemplo el avistamiento de ballenas, el ver los grandes mamíferos en África, pues todos quisiéramos ver que a los mamíferos antes de que se extingan, ¿no es cierto? Es algo que está en el tapete, hemos crecido con y vemos constantemente el Nat Geo Wild, vemos Animal Planet y nos motiva a hacer este tipo de visitas y es un mercado de grandísimo crecimiento. Solo en México tienen 23.9 millones de dólares de ingresos anuales por observadores de aves, claro, tienen un mercado muy cercano que es Estados Unidos, probablemente el mayor emisor de birdwatchers en el mundo. Y bueno, las cifras hablan por sí solas, es decir, es ahí donde tenemos que hacer una inversión porque hay una posibilidad de mercado, hay una posibilidad de desarrollo económico y tenemos los recursos naturales y puedo hablar por toda la Sudamérica que conozco y la Centroamérica que está al lado,
que he visitado y tenemos una riqueza grandísima. Más del 40% de todos los seres vivos que habitan el planeta habitan en nuestro continente. Entonces tenemos una grandísima posibilidad. Hace unos años tratamos de definir qué era el ecoturismo para nosotros, para los bolivianos, ¿sí? Y habían algunos elementos centrales que son comunes a varias definiciones que podemos encontrar de The International Ecotourism Society, de la UICN, etcétera. Pero tenemos algunos elementos que son interesantes. Lugares naturales conservados, lugares que todavía podemos aprovechar. Si pensamos en Bolivia, más del 22% del territorio nacional está bajo algún tipo de manejo como área protegida, ya sea nacional o subnacional. Con fines recreativos y de aprendizaje, y aquí hay un elemento que es muy interesante. No solamente vas a echarte una playa a ver pasar las olas, vas a aprender sobre el lugar que estás visitando. Me encanta echarme en una playa y disfrutar del sol y unas buenas caipiriñas. Sin embargo, es importante llegar a un lugar, conocer a su gente, conocer dónde estás visitando, conocer los lugares históricos, su historia, sus culturas, sus tradiciones, y desde mi perspectiva, por mi apego a la naturaleza, me encanta conocer los ecosistemas, ver un ave, visitar Costa Rica y no ver un quetzal es como, oye, me ha faltado algo, ¿no es cierto? Bajo normas que reduzcan el impacto ambiental y cultural y que dejen beneficios. Aquí hemos puesto una palabra que es lo que me parece que es insuficiente y es económicos a las comunidades locales, porque los beneficios que trae el turismo van mucho más allá del tema económico, fundamental. Sin embargo, tenemos beneficios, no sé, de empoderamiento de las personas, de capacitación, de enfrentar nuevos retos, la posibilidad de adaptarse a procesos como el cambio climático, los cambios globales que estamos enfrentando, la posibilidad de acceder a una economía de libre mercado en la cual tenemos que competir en igualdad de condiciones con las empresas tradicionales, etcétera. Hay otro tipo de beneficios. Y también que valoricen y recuperen estos valores culturales que pues nuestro viceministro nos explicaba bastante en detalle, ¿no? ¿Dónde se hace ecoturismo en Bolivia? Pues se hace principalmente en las áreas protegidas. Aquí tenemos un diagrama que se ve muy mal, sin embargo, esta es la reserva Eduardo Avaroa, que se lleva la mayor parte del porcentaje de turistas que visitan Bolivia. La mayor parte quiere ir a Uyuni y sus lagunas. Es algo que está inscrito, es medio icónico, ¿no? Y ahora en estas nuevas tendencias del mercado donde vas al país y si no tienes la selfie adecuada, es decir, si vas al Perú y no tienes una selfie en Machu Picchu, pues da igual si has llegado a Lima, a nadie le interesa, ¿no es cierto? O si vas a, no sé, a Ecuador y no visitas Galápagos, oye, te ha faltado, ¿no? Es decir, estabas yendo pero no has llegado, ¿no es cierto? Y en Bolivia nos pasa eso, aunque tenemos lugares fantásticos, estas nuevas tendencias donde si no hay la selfie, no hay turismo, entonces tienen que ir a Uyuni. Y es algo que es parte de las tendencias, tenemos que ver cómo las aprovechamos como una dificultad para manejar la sostenibilidad en Uyuni, pero cómo jalamos esa gente a otros destinos también. Y aquí hay un dato interesante, más o menos a las áreas protegidas, que tenemos una estadística un poco mejor que el número de visitas o de gente que llega a nuestro país, tenemos ciertas distorsiones en nuestras estadísticas, dicen que más o menos 882,000 visitantes vienen a Bolivia. Si tomáramos esa cifra como si fuera realmente real, podríamos estimar que más o menos el 20,6% de los turistas que vienen a nuestro país visitan un área protegida. Y ese es un dato interesante porque los que van al área protegida pues tienen que pagar un SISCO, un sistema de cobros por ingreso al área protegida, y nuestras estadísticas son bastante más confiables en este sentido. Quiero hacer una retrospectiva. Yo trabajo con procesos de turismo comunitario desde hace casi 20 años y veo que sí, el turismo comunitario es parte del ecoturismo, pero es una parte. Hay otras partes que son fundamentales. Tenemos que reconocer que las pequeñas empresas que están en un destino, como por ejemplo Rurrenabaque, donde he trabajado varios años, son empresas locales, no son comunitarias, no generan un beneficio a la comunidad. Sin embargo, son emprendedores locales que hacen frente a todos estos obstáculos de la competitividad que hablábamos al principio para poner el producto en el mercado, con todas las dificultades que eso implica. Dificultación, mucha de esta gente no es profesional y aquí tenemos varios problemas, varios retos que tenemos que enfrentar. Primero, hay una realidad de la educación boliviana
y probablemente eso sucede en casi todos los países que he visitado, es decir, si tú estás en Surinam y estás en Paramaribo, más o menos van a tener una buena educación, pero si estás en el sur del país, pues probablemente no vas a tener una escuela con las mismas características y con el mismo nivel de educación que nos gustaría que todos tengamos, ¿cierto? Porque eso permite un equilibrio en la sociedad, sin embargo, no es la realidad. Y también hay una diferencia entre lo que es la educación privada y la educación pública, que normalmente hay una brecha muy grande. ¿Por qué decía esto? Porque ese es el área donde trabajamos. Trabajamos con personas que se pretenden involucrar en la actividad turística, que sin embargo no tienen, la mayor parte van a colegios públicos en el área rural. Muchos de ellos no terminan el nivel de educación primaria, es decir, apenas saben leer y escribir. Muchos de ellos apenas hablan el castellano. Trabajo en una comunidad en el área natural de manejo integrado del Palmar, en medio de Chuquisaca, donde es una comunidad quechua, y solamente llegar a las reuniones y entendernos qué es lo que pretenden hacer es difícil, porque ellos hablan quechua. Yo he trabajado con creo que 18 pueblos indígenas bolivianos, de hablar alguna de sus lenguas, sin embargo no hablo. Entonces necesitamos intermediación en la comunicación, e imagínense a esta persona que sale de la comunidad, que necesita hacer frente a una barrera idiomática para por lo menos hablar castellano, para comunicarse con un mercado interno, y ni hablar de comunicarse con un mercado que viene de afuera, que probablemente no habla nuestro idioma. Entonces son parte de los procesos